Hola, hola, bendecida tarde de jueves eucarístico, primer jueves del mes de diciembre. Y bueno, la liturgia de hoy, siguiendo en el contexto del Adviento, este tiempo tan maravilloso de preparación para lo que es la venida de Cristo, nos presenta una frase bastante fuerte del Señor y una invitación a una reflexión muy profunda, que es propio también de este tiempo. Empieza que no todo el que dice Señor, Señor, es digno del reino de los cielos o es parte del reino de los cielos. Y bueno, podríamos decir que a veces nos ha tocado a cada uno pues compartir con personas que se llenaban o hablaban mucho de Dios y en la realidad de la vida tal vez no estaba tan presente en su vida. Y bueno, pues ahí es donde entra la parte más importante de la vida de fe, que es a veces no es tanto conocerlo en el sentido académico de la palabra, sino más bien el hecho de poder vivir un testimonio. Hay una frase que decía un texto sobre los 4 pilares de la fe y un catequista estadounidense, en este momento me olvido del nombre, decía que a veces la vida en Cristo no es tanto de información, sino de transformación, sino de conversión. De todo aquello que hemos escuchado de Cristo se refleje en cada una de nuestras acciones, porque viene la segunda parte o la segunda sentencia que hace Jesús en este texto que hoy nos trae el apóstol Mateo, en este caso Mateo Evangelista, que es que el que escucha las palabras del Señor y las pone en práctica es como si construyera verdaderamente sobre la roca. Todo el que o una parte básica de toda construcción está en el tema de las bases. ¿Por qué? Porque son justamente esas bases las que se encargan de sostener toda la elevación de la estructura. A veces, pues, lo más curioso de una casa, bueno, mi papá se dedica a la construcción y durante algún tiempo, durante mi época de estudiante, me dedicaba también a ayudarle. Una de las cosas interesantes que a veces encontramos en la construcción es que los primeros trabajos no se hacen hacia arriba, sino que se hacen hacia abajo, se hacen hacia la tierra, se hacen excavando. ¿Por qué? Porque ahí es donde se empieza a hacer todas las bases que se supone que van a sostener toda la estructura. Y así es la vida de fe. Antes de querer reflejar, antes de querer levantar, antes de querer mostrar una imagen o un testimonio, lo primero que se debe hacer es permitirle al Señor que construya dentro de nosotros, que labre en nuestros corazones, que realice en ese aspecto cada una de esas zanjas donde saque ese exceso de tierra, donde tal vez sea la tierra de nuestros rencores, de nuestros odios, de nuestros egoísmos, de nuestra desconfianza. Y ahí pues el empezar a poner esa sólida base, como lo es su enseñanza, como lo es su doctrina, como lo son sus mandamientos, y ahí sí empezar a construir una estructura, una base, una fuerza. A veces también nos pasa que pues nos decimos católicos o nos decimos cristianos y a la primera pues y queremos reflejarlo, lo cual está bien, pero tal vez no nos hemos relacionado tanto con Dios, no se ha tan marcado estas bases en nuestra vida, que a la primera y que en esa estructura que hemos ido levantando en el momento del primer problema, de la primera tormenta, de la primera dificultad, se nos viene completamente al suelo. Entonces, aquí el tema no se trata de medir en ese aspecto cristianismos o fes de mejor o peor calidad. Claro que no, cada uno vive un proceso, cada uno tiene sus dificultades, cada uno presenta sus obstáculos, pero sí se trata de que todos partamos de un tema común, que es que no se puede ser cristiano o decirse cristiano únicamente por reflejar una religiosidad o por querer reflejar algún tipo de cosas. No, el cristianismo nace de ese encuentro con Jesús, de esa oportunidad de poder estar cara a cara, de escucharle, de entender lo que Él nos quiere decir y en base a eso sí, empezar a labrar un camino con Él. Esto es el Adviento, darse la oportunidad de preparar nuestra vida, preparar ese terreno que es nuestra propia existencia, para que el Señor, como buen constructor,
edifique una obra en nosotros, pero empezando desde la raíz, desde nuestro corazón, desde nuestra mente, desde todo nuestro interior, que se puede ver como todo terreno, con obstáculos, con escombros, que haya que hacer una limpieza. Pero partiendo de esa limpieza, partiendo de esa disposición, el Señor puede edificar. Porque Él será fiel a esa obra que está iniciando en cada uno de nosotros. Pero eso sí, antes de querer mostrar más allá, acerquémonos primero para tener esa base firme. No vaya a ser que en las primeras de tanteo se nos caiga toda nuestra estructura. Entonces, pidamos al Señor verdaderamente eso, de ser de aquellos que digan Señor, Señor, con convicción, con conocimiento, con cercanía. Y de ahí, pues empezar a edificar una obra que sea grande dentro de la construcción del reino de Dios. Eso será el viento, prepararnos cada día, escuchar, abrir nuestro oído y de esa manera darle paso al Señor para que nazca, para que revolucione, para que ilumine toda nuestra existencia.